Son días que se recuerdan inevitablemente. Los movimientos de los objetos en todas direcciones, el crujir de vidrios y muros. También son momentos de revisar lo que sucede en el presente, los damnificados, la inconformidad, el hartazgo. Es el pasado y el presente, y se hace un nudo en la garganta por el derrumbe previo y por la indiferencia actual. Con el sismo del 19 de septiembre sufrimos pues aquí muchos deterioros y deterioros grandes. Tuvimos una barda que colapsó desde el mismo día, otras que sufrieron grietas graves y nosotros pues tuvimos que ser desalojados. Donde encontramos lugar para vivir, pues es en un lugar lejos del centro y con un costo de 3,500 pesos mensuales. Entonces, pues sí, nos vemos muy afectados porque pues no está en nuestro presupuesto este gasto, que es un gasto extra. Y realmente ya han pasado muchos meses para pues que esto se pueda arreglar. Y pues sí, realmente económicamente estamos teniendo problemas. Yo creo que más caro que el material está la mano de obra. La mano de obra realmente es cara y pues no ha sido suficiente el apoyo. Tuvo una presión muy fuerte y pues mire, los resultados son que pues tengo una parálisis facial, que ya tengo 2 meses con ella y otro gasto más, tengo que pagar 300 pesos cada tercer día por una rehabilitación y aparte de pues pagar un neurólogo. Pues tristeza, impotencia, no sé, muchas cosas le digo, porque pues es mucho tiempo de trabajo, muchos años de trabajo, le digo, yo empecé a trabajar desde los 16 años para adquirir una vivienda, de hecho eso fue la meta. Entonces, pues sí se siente impotencia, tristeza de ver que en un ratito, pero bueno, así son las cosas de Dios. Yo me dedico a la venta de elotes, tamales de elote, esquites, elotes hervidos, atole de elote. Es a lo que yo me dedico, al comercio. Y las ventas han bajado mucho, no es lo mismo, pues yo bien o mal pues tengo que vender, no hay más para sobrellevar, para sobrevivir, porque pues, híjoles, ha sido muy difícil. Con el terremoto llegaron a las manos de cientos de voluntarios y como en 1985, la sociedad buscó cómo y logró organizarse para no solo rescatar sobrevivientes, sino para darle una mano a quien perdió su hogar. Esfuerzos individuales, las organizaciones civiles, los grandes organismos internacionales y los gobiernos de otros países se unieron a la causa, todo con tal de ayudar. Desde un par de monedas hasta muchos miles de pesos fueron bienvenidos. Les pido a la bondad de su corazón que tengan compasión por esta gente. Cualquier cosa con la que puedan ayudar hará una gran diferencia. Yo por México será una iniciativa para recaudar fondos y dirigirlos a la mayor cantidad de gente. De forma completamente transparente y lo más rápidamente posible. Acabo de hablar con el presidente Peña Nieto. Le expresé nuestra solidaridad a nombre de todos los colombianos y le ofrecí toda la ayuda que esté a nuestra disposición. Con el paso de los días, la sociedad civil organizada dio forma a varios métodos de facilitar las donaciones. Uno de estos fue el Fideicomiso Fuerza México. En su más reciente corte, del 30 de agosto, a casi un año del siniestro, detalla que son más de 40,000 personas las beneficiadas, casi 5,000 viviendas recuperadas, y ya apoyos a escuelas, mercados, clínicas y centros comunitarios.
todo con base en 1.030.518.383 pesos recaudados, producto de las aportaciones de empresas, organismos internacionales y los ciudadanos. Yo sí demando a nuestro gobierno que seamos resarcidos nuestros daños con el dinero público, que nos entreguen cuentas sobre los dineros que donaron diversos países, diversas personalidades, que nos rindan cuentas, porque necesitamos esa claridad, necesitamos que nos digan qué va a pasar después de todo esto que ellos públicamente hablan y dicen que va a haber soluciones, que va a haber reconstrucción, ¿a costa de qué? Sabemos que a nivel mundial muchísimos países se solidarizaron con México para ir dando ciertas donaciones para las familias necesitadas, damnificadas, mas sin embargo esos recursos no se han dado un buen uso. Normalmente piensa uno en la reconstrucción y te vas a pensar en los primeros días, ¿no? De la emergencia, que la gente necesita esta ayuda inmediata de alimento y un albergue donde dormir. Sin embargo, el proceso de reconstrucción es algo que va mucho más allá, porque implica la reedificación de vivienda, la planeación de nuevos espacios, tanto públicos como de ciudades, de infraestructura. Lo primero que se atiende es la atención de la emergencia, no si hay heridos o si hay gente atrapada, eso todo se concentra primero en eso. Y ya después que se logra la parte de el rescate y la atención a los heridos, comienza la parte de la recuperación. El gobierno, que es el que tiene mayores recursos a la mano de información, técnicos, recursos humanos, y materiales y económicos, pues sea el que coordine la estrategia, pero para coordinar una estrategia primero debe haber una estrategia. Es preocupante porque no tenemos una cifra exacta de cuántos recursos hay. Hicimos un mapeo de los fondos federales y mapeamos lo que se ejerció, por ejemplo, en Fonden. El año pasado eran un poco más de 9,000 millones que se asignaron para la atención inmediata de la emergencia. Los otros fondos no tenemos todavía claridad de cuántos recursos al final van a ejercer. Es muy diferente la naturaleza o la destrucción que hay en un desastre natural en provincia o en una zona urbana. Lo que también sugiere, a manera de recomendación de la Conducef, pues que el programa de desastres naturales o el fondo de desastres naturales no puede aplicar de la misma manera en una zona urbana que en una zona rural o en una zona fuera de la ciudad o en alguna entidad federativa. Y en el caso del ámbito privado, encontramos una dispersión entre los recursos que se destinaron vía los bancos, que abrieron cuentas especiales para que la gente pudiera donar y atender la emergencia, y resulta que lo que se reportaba de recursos que se canalizaban a las entidades que entraron de otros países con fondos privados, no es consistente con los recursos que efectivamente reportaron las donatarias. Lo que reporta Hacienda es una cosa y lo que reportan las donatarias es otra. Y el diferencial es enorme porque son más de 100,000 millones. El dinero, su administración y el ejercicio transparente del mismo son factores claves para entender al fenómeno postsísmico. Vigilar el manejo de los recursos ante los incipientes trabajos de reconstrucción bajo el auspicio gubernamental, de la sociedad civil y otros privados es un asunto del que aún habrá que esperar para hacer conclusiones, pues existen muchos cabos sueltos con varios actores, incluso políticos.
Son nervios, son angustia y para algunos son pánico con tan solo escuchar el alertamiento. Los terremotos provocan muchas sensaciones, pero también deben derivar en acciones preventivas, en lo individual como en toda la sociedad. No obstante, el registro de sismos en el planeta es milenario. Poco se conoce y se expande la cultura de la protección civil, sin la cual ninguna alerta sísmica será suficiente para mitigar los riesgos de un nuevo desastre. Se tiene que hablar mucho del fenómeno que es muy complicado y de la necesidad de no perderle la cara, porque el peligro está ahí, está crónicas desde la época prehispánica, ¿no? O sea, aquí hay temblores, han habido temblores siempre y seguirán habiendo, pero cada vez nos harán menos daño si logramos entender y protegernos con lo necesario. Está el centro histórico. Se ponen las sirenas en cuanto se siente el primer movimiento o se siente la vibración de la tierra, esas sirenas se activan. Una vez que se activan las sirenas, pues ya sabemos que todos tenemos que salir. Esto vino a resultado después de, porque antes de lo del sismo, pues no teníamos ninguna forma de cómo nos avisaran, ¿verdad? O de qué manera estar preparados. No hay ningún protocolo para la cuestión de los sismos, porque nunca habíamos sufrido una situación así. Habían sismos menores de 4 o 5, el máximo fue de 6, pero hace bastante tiempo. Con este sismo de 8.2 grados Richter, nosotros ni siquiera sabíamos qué hacer. Mucha gente se quedó en su casa, mucha gente salió corriendo, mucha gente se fue de Juchitán porque se hablaba de un tsunami. Es un balance nada favorable. En primer lugar, aparece como prioritario el hecho de la ausencia de un protocolo de emergencia. Como en estos casos, creo que fue generalizado el sentimiento, la sensación, la percepción de que nadie sabíamos qué hacer. A lo que le apostamos es a la prevención, a evitar que estos fenómenos que son comunes y que son normales provoquen desastres, ¿no? Y en este caso el desastre entra cuando sobrepasa la misma capacidad y cuando hay víctimas y cuando hay daños severos. Entonces, pues también la condición es que no hicimos bien para prever esta situación. Que no sea solo esa curiosidad de que está sonando la alerta y luego sentimos el temblor, sino que yo escucho la alerta, hago algo que me reduce la vulnerabilidad, pasa el sismo y estoy sin el riesgo de un desastre. Necesitamos que la gente se involucre, entienda que es un fenómeno que no podemos reconocer antes de que ocurra. Ya que ocurrió, lo medimos, lo alertamos. Son pocos segundos los que nos brinda la diferencia de velocidad de la onda de radio, la onda del viaje, de la onda sísmica. Nos alcanza antes o después, dependiendo de qué tan lejos venga, ¿verdad? Cada quien tiene que asumir la responsabilidad en su nivel. Nosotros como personas a nivel del gobierno federal, a nivel del gobierno estatal, en este caso la Ciudad de México, a nivel del gobierno delegacional y la gente. Todos tenemos que trabajar en conjunto. La tarea de la prevención es de todos, no solo debe de ser o debe de estar identificada en las instituciones de gobierno. Además del Servicio Sismológico Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC son dos instituciones, una del Estado y la otra asociación civil contratada por los gobiernos, cuyo objetivo es trabajar en los sistemas de prevención. Ambas reconocen retos, como brindar información oportuna a toda la población, incluyendo a los indígenas, y de dotar de más instrumentos de alerta para los lugares más alejados. Hay más de 65, 66 lenguas indígenas nacionales y el número de variantes que tienen rebasa los 300 y tantos. Entonces, no es una tarea sencilla, porque el encontrar a un especialista que hable una lengua no es una tarea fácil, y lo que se busca es hacer traducciones, sobre todo de las infografías, a las lenguas indígenas principales. Aumenta desafortunadamente la vulnerabilidad y muchas veces también el grado de marginación económico. Son elementos que se van evaluando.
Sí tenemos que ver con el gobierno porque él es el que nos ha contratado. De hecho, el trabajo nuestro está auspiciado por el gobierno de la ciudad con el fin de mitigar un desastre futuro. O sea, nosotros somos un ACE sin fines de lucro y surgimos porque en el 85, concretamente, había daños muy severos y había algunos registros del efecto del temblor. La cultura de la protección civil no debe ser solo al momento de la sacudida sísmica, sino mucho tiempo antes, como en el aseguramiento financiero de la vida y el patrimonio, por ejemplo, en los que también hay pendientes a nivel personal y de Estado. Mi edificio no sufrió grandes daños porque tenía mantenimiento. Si no tenía un mantenimiento generalizado, digamos, en todas las escaleras, sí lo había. Habíamos cambiado tinacos, habíamos arreglado fachadas, habíamos hecho arreglos, mantenimiento. Yo creo que eso es por lo que no se dañó tanto mi edificio. Muchas veces nuestras casas no las tenemos, a pesar de ser una ciudad sísmica o vivir en una zona sísmica, pues no muchos son los que tienen seguros contra sismos o seguros contra daños. Casi siempre quien tiene un seguro contra daños es porque está pagando un crédito hipotecario. Cada determinado tiempo a lo mejor hacer una revisión con DRO, a lo mejor hacer un estudio de estos matemáticos que les llaman para saber si resiste o no resiste, pero ya como algo, como un programa ya establecido. Imagínense un usuario que se le cayó su casa o su departamento, que además prácticamente acaba de comprar, que ha pagado 3 mensualidades. La primera sorpresa con la que nos encontramos es que la suma asegurada de su póliza no era equivalente o no alcanzaba ni siquiera para pagar el crédito. Si nosotros compramos ahorita un departamento y lo estamos pagando, la situación de la póliza en general, independientemente del banco que nos haya dado el financiamiento, funciona de la misma manera. Entonces, desde luego que hay que replantear, que no podemos dejar al usuario en la indefensión. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, de cada uno de los vecinos con nosotros mismos y con nuestras propiedades. Lo más importante es salvaguardar nuestra vida. Sismo o no sismo, lo tenga yo enfrente o no lo tenga enfrente, debo yo de siempre estar al tanto de mi vida primero y de mis propiedades después. Una persona que no tenía un seguro, y no te vayas tan lejos, no tiene que ser Tláhuac o comunidades alejadas, en la del Valle, quien no tenía un seguro en su inmueble y el edificio colapsó, técnicamente la Conducef no puede defenderlo, porque para que opere la Conducef debe haber una obligación contractual incumplida. Debiera de generarse una especie de seguro básico. Somos una ciudad sísmica. ¿Qué es lo que debo de hacer para que ambas estén perfectamente aseguradas? Pues obviamente checar que mi edificio esté en buenas condiciones, que tenga buen mantenimiento. En un crédito hipotecario, si una persona se vio afectada y no tiene recursos suficientes para hacer de manera inmediata ese pago, pues los bancos podrían darles un plazo adicional para cubrir con esa obligación financiera sin que el crédito se viera afectado o que la situación del cliente se viera afectada con un mal reporte en buró de crédito. Que si bien es cierto, los bancos establecieron un protocolo para desastres naturales, pues no fueron muy proactivos en difundirlo, que nos llevó a concluir que es necesario, así como para los bancos tienen un programa de apoyo en desastres naturales, las aseguradoras deberían de contar con uno. No se trata de relajar la ley ni relajar las normas, pero sí se trata de ser más consciente con el usuario. Necesitamos cobrar conciencia de que vivimos en un país que siempre está en riesgo,
por inundaciones, por tsunamis incluso, por terremotos, es un país que se presta, ni modo, tenemos un país desertificado, tenemos un país que acumula agua en un lugar y no hay ninguna gota de agua en otros, un país con riesgos de desastres naturales permanentemente amenazado. El 85 nos queda como un reservorio de experiencias para seguir adelante. Pasará lo mismo con el 2017 y lamentablemente pues, sobre los muertos es sobre los que se construye este tipo de avances, ¿no? Pero indudablemente vamos a cerrar esa herida. Sismo, temblor o terremoto. Llegaste inesperadamente como cada vez que nos recuerdas tu existencia. No eres un fenómeno nuevo, eres tan viejo como el planeta mismo. En el caso de México, los registros más antiguos que tenemos provienen de códices y anales prehispánicos que están escritos en escritura pictográfica. Y esto es porque está relacionado con la leyenda de los 5 soles. Acabaste con mucho, con vidas, con hogares y sonrisas, pero la fe y la cultura intentan levantarnos. Películas como 719, canciones populares de Soda Stereo, Chicoche, Carlos Monsiváis con sus días del terremoto, José Emilio Pacheco con las ruinas de México, Juan Rulfo con el día del derrumbe, entre muchos otros, nos impulsan. El cine en ese sentido, bien construido, con buena temática, bien actuado, pues, puede generar no solamente esa catarsis, sino puede generar esa reflexión de hacia dónde queremos redireccionar las cosas, ¿no? 719 es la historia de 2 personas que se quedan atrapadas en el derrumbe de un edificio que se cayó en el 19 de septiembre de 1985. Es clara en ese punto que es cuando el político, el subsecretario de Estado, confiesa que él tuvo que ver con la manipulación de presupuestos en la construcción del edificio. Y que por esa razón el edificio tenía materiales de baja calidad y que no tenía las condiciones de construcción adecuadas y que el terremoto lo derrumba. Que básicamente eso es lo que sucedió en el 85 y lo que sucedió el año pasado con los terremotos de 2017. En el caso de los desastres naturales o sociales, como también se ha visto que son los terremotos y los huracanes, no solo naturales, la literatura y las artes en general son muy catárticas, ayudan mucho a la comunidad, a la sociedad a entender y a recuperar una cierta comprensión de lo que ha ocurrido, porque por supuesto que lo ocurrido es de tal manera estremecedor que sacude a la sociedad entera. Dejaste una estela de dolor, tristeza, miedo y enojo, pero también de esperanza, amigos, de saber que nos podemos levantar. ¿Qué decirte, Sismo? ¿Reclamarte? ¿Agradecerte? Gracias porque me hiciste ver a que la gente sí ayuda. Aunque me hayas deshecho la vida, me hayas deshecho mi comodidad o mi tranquilidad. Nosotros tenemos que entender que eso se da, el movimiento de la tierra se da, pero que en este caso, en Chiapas y en otros estados, que no seamos la gente más vulnerable que nos afecte esta situación. No sé qué tanta culpa tengamos los que habitamos el planeta de estos sucesos que acontecen con más frecuencia en el mundo,
Pero bueno, yo le diría gracias por haberme permitido vivir. Le reclamaría porque me quitó todo de las manos, me dejó con lo que tenía puesto, me quitó mi paz, mi casa, mi tranquilidad, mi trabajo, mis sueños, mis metas, mis logros, míos y de mis hijas. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía recuerdos de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. Que derrumbó casas, pero no nos derrumbó a los habitantes. Que si pudimos soportar eso, podemos soportar de manera organizada y unida lo que viene.